Muy buenas tardes. Nosotros vamos a hablar acerca del sexto capítulo del libro en caso de emergencias. Entonces, este capítulo nos habla de que nosotros solamente somos supervivientes cuando nos han rescatado o cuando nosotros por nuestros propios medios hemos salido de un apuro. Cuando nos encontramos en un caso de emergencia, esto se puede presentar o porque estemos completamente perdidos, o porque las condiciones o por las condiciones de la zona y no nos permitan salir, porque por algún accidente o evento que hayamos tenido estemos en condición de atrapamiento, o porque algún miembro de nuestro equipo no se puede mover. En este caso, pues la prioridad es no tanto como salir de ese entorno, como evacuar, sino en este caso nuestra prioridad es llamar la atención y tratarnos de comunicar con los equipos de rescate utilizando pues las ayudas de localización. También la clave está en antes de salir avisarle a alguien dónde vamos a estar para así cuando no aparezcamos o llevemos cierto tiempo que no tengan noticias de nosotros, estas mismas personas activen el sistema de emergencias y puedan localizarnos y pues asimismo también se pueden establecer los métodos de búsqueda. Este capítulo empieza con que debemos analizar la situación. Cuando nosotros nos encontramos en una situación de emergencia, una vez estemos fuera de peligro, debemos analizar la situación y planificar nuestros movimientos, porque pues en esta fase inicial es importante pensar con claridad y tomar las decisiones adecuadas, ya que esto puede significar la diferencia entre la vida o la muerte. Acá nos hablan de eh, unas estrategias para permanecer con vida. Entonces, acá nos dicen que debemos sopesar la situación. En sopesar la situación debemos valorar los detalles del entorno, nuestra condición física y pues digamos si ya estamos en una situación de emergencia debemos también dividirnos las tareas, pero siempre debemos tener en cuenta que en esta división de tareas cualquier cosa que le pase al grupo va a ser nuestra responsabilidad. La otra es utilizar todos nuestros sentidos. Entonces, en un caso de emergencia, nosotros debemos utilizar la lógica y poner en práctica nuestros conocimientos para poder sobrevivir a cualquier tipo de situación. La otra es recuerde dónde está. En cualquier situación de emergencia, siempre resulta fácil saber dónde se está para poder tomar mejores decisiones respecto a lo que se va a hacer y hacia dónde se dirige a continuación. Siempre debemos conocer la ubicación precisa donde nos encontramos, tener un plan de acción de emergencias y la otra es no se deje vencer por el miedo. Entonces, el miedo puede ser útil, pero cuando nos dejamos invadir del miedo, este nos puede pues ocasionar como un impedimento que nos impida ejecutar las acciones para poder salir de estas situaciones de peligro. Acá nos hablan de unos enemigos de la supervivencia. Primero tenemos el aburrimiento y la soledad. Acá nos dice que cuando nosotros entramos o nos encontramos solos y nos encontramos aburridos, nos invaden sentimientos de indefensión que nos permiten realizar acciones y seguir adelante. También tenemos que tener en cuenta el dolor. El dolor no lo podemos dejar pasar por desapercibido. Tenemos que estarnos evaluando constantemente y atender cualquier cosa porque podemos tener algún dolor, no nos damos cuenta, sufrimos alguna herida y se generó, no sé, alguna pérdida de sangre y eso nos va a llevar a como a empeorar esta situación de emergencia. Entonces nunca hay que dejar pasar por desapercibido el dolor. Otro enemigo de la supervivencia es la sed. Muchas veces no nos da sed y entonces evitamos o obviamos tomar agua o líquidos y mantenernos hidratados y cuando nos damos cuenta ya presentamos situaciones de deshidratación. Entonces hay que mantenernos hidratados lo más posible. El otro factor es la fatiga. Cuando nos encontramos cansados, muchas veces cometemos errores en los procedimientos que hacemos y nos causan pues sentimientos de frustración que empeoran pues la situación y creemos que de pronto nos quedó grande hacer algo y realmente lo que necesitamos hacer es descansar para poder continuar. El otro factor es la temperatura. Hay que tener en cuenta la temperatura porque esto nos puede generar síntomas o signos que van de acuerdo con esta. Por ejemplo, si nos encontramos en un clima muy frío, nos puede generar hipotermia, por eso debemos protegernos, colocarnos abrigos,
Por ejemplo, y si nos encontramos en un sitio cálido, nos podemos ver expuestos a grandes temperaturas, donde nos puede causar un golpe de calor. También por eso es importante la hidratación. El otro enemigo de la supervivencia es el hambre. En este caso, la comida es fundamental, pero también hay que evaluarse el tipo de emergencia a la que estamos pasando. Si usted considera que en 5 días a más tardar lo pueden haber rescatado o usted mismo por sus propios medios puede haber salido de este ambiente, pues realmente la comida no es algo tan importante, aunque si en algún momento hay la posibilidad de alimentarnos, hay que hacerlo. Pero pues si se van a estar tiempo prolongado o no se sabe cuándo van a venir a rescatarnos, no se sabe si voy a salir pronto de esta situación, entonces obviamente es un factor que se tiene que tener en cuenta. Y el último enemigo de la supervivencia es el miedo. Entonces, como les decía, si uno se deja invadir del miedo, no va a ser bueno y vamos a realizar acciones que no van a ser correctas. Acá también nos habla de unas acciones que nos ayudan, al contrario de las anteriores, a sobrevivir. Entonces, la primera es improvisar. Entonces, muchas veces nosotros cuando nos destinamos a algún, no sé, como algún terreno agreste, por, no sé, por prácticas deportivas o por cualquier otro tipo de razón, pues llevamos nuestros elementos, pero puede ser que los perdamos. Entonces siempre hay que improvisar, por ejemplo, para prender fuego, para buscar comida, para tratar de potabilizar el agua, para tratar de buscar una salida. Siempre hay que improvisar con los elementos con los que cuenta la naturaleza o con los que contemos en ese momento. El otro factor es valorar la vida. Siempre hay que tener un pensamiento positivo, digamos, tratar de salir de esa situación, siempre tener esa voluntad de sobrevivir, siempre pensar en nuestros seres queridos, en Dios, y eso nos va a ayudar como a mantenernos positivos y para salir de este tipo de situaciones. La otra es actúe como los lugareños. Entonces siempre hay que tener en cuenta en el entorno en el que estamos y tratar de copiar cómo otras personas han podido sobrevivir a este tipo de terrenos. También no solamente de personas, sino hay que tener en cuenta pues los animales que habitan la zona, donde van a tomar agua. Por ejemplo, si nos encontramos en un lugar y de repente todas las aves salieron a volar y todos los animalitos salieron, pues tratando de buscar refugio, obviamente esto nos indica que hay un peligro inminente, entonces también hay que utilizar esa lógica y tener en cuenta en dónde estamos para poder sobrevivir. Y el otro son las habilidades básicas. Estas habilidades básicas nosotros las aprendemos a través de entrenamientos y a través de utilizarlas. Entonces, una vez que nosotros empezamos a hacer una técnica una y otra vez, ya se convierte en una habilidad que nosotros podemos utilizar en cualquier caso de emergencia. Ya en el caso de que nosotros no podamos salir por nuestros propios medios o autorrescatarnos, entonces está tratar de llamar la atención de los equipos de rescate. Entonces, acá nos habla de una comunicación con satélites. Entonces, estas pueden ser muy útiles para utilizarlas en el momento de que nos encontremos atrapados, heridos. Tratamos siempre de enviar una señal. En esta se puede tratar de utilizar radios que son radiobalizas. Estos elementos envían señales a los sistemas satelitales y estos remiten estas señales a un centro de coordinación de rescate. Posteriormente, este centro de regulación de rescate ubica dónde usted se encuentra y dónde se encuentran los equipos de emergencia a los cuales usted se encuentra más cercano y los envía a la búsqueda. Entonces acá nos habla de unos pasos para llamar la atención. El primero es atraer. Entonces dice que nosotros debemos ubicarnos en un punto donde seamos visibles. O sea, depende en el contexto que estemos, pero por ejemplo, si nos encontramos en un barco que está dentro del océano, de algún río, algún lago, pues siempre debemos buscar el punto alto donde podamos ser más visibles. El otro es mantener. En este nos hace énfasis en,
en enviar información de ayuda y debe ser precisa. En este caso, debe ser información como, por ejemplo, cuántas personas se encuentran en situación de emergencia, si hay personas heridas, y siempre se debe mantener como informados al equipo de rescate de las necesidades del grupo. Y el otro es dirigir. Una vez se haya localizado, el equipo de emergencias haya localizado a las personas, se debe digamos, decir las coordenadas de donde nos encontramos, dar indicaciones del área o algún tipo de señal para que los equipos de emergencia se puedan guiar. Otra técnica muy válida es llevar teléfonos móviles o radios. También teléfonos móviles y satelitales, que estos cuentan con GPS, también cuentan en estos teléfonos satelitales se puede archivar la posición geográfica en la que uno se encuentra. También tienen una cámara que podemos tomar fotografías del terreno geográfico donde estamos ubicados o de nuestras propias lesiones si acaso tenemos heridas. Estos teléfonos tienen una cobertura total. Se pueden utilizar en áreas oceánicas, rurales, regionales, polares o aéreas. Y por otro lado también tenemos los radios marinas, VHF. Estos radios prácticamente están en todas las embarcaciones, hasta en las pequeñas, y son impermeables y también flotan. Pues son como muy funcionales y también pues funcionan mientras se cargan. Bueno, acá hay como un pequeño esquema de lo que les estaba mencionando anteriormente. Una vez se genera una señal con la radiobaliza, por ejemplo en este paciente emitió la señal por la radiobaliza, esta genera una señal que es captada satelitalmente y esta es reenviada a a los centros de coordinación de rescate. Este mira dónde está ubicada pues, la persona que necesita la ayuda y es remitida como el enlace regional para de una vez despachar los equipos de emergencia. Entonces, cuando nos encontramos en una situación de emergencia, podemos emitir algunos tipos de señales, pues para ser captados, para que los equipos de emergencia nos puedan localizar y ser rescatados. Entonces, de ellos encontramos el fuego. Entonces necesitamos una serie de herramientas, necesitamos un cuchillo o una sierra o algo con que podamos cortar las ramas y postes. Necesitamos postes y ramas jóvenes y largas. Necesitamos vegetación verde, necesitamos yesca, leña y combustible, un mechero y cerillos. Entonces con estos elementos lo que se van a construir es una señal de fuego en forma aboveada. Es como lo que vemos acá en la imagen. Se buscan unas ramas o troncos que sean verdes, se ubican paralelamente y estos pueden estar sujetados o apoyados por rocas o unos troncos más grandes y se le va dando una forma de bóveda, de ahí su nombre, y se empieza a rellenar con ramas o vegetación verde hasta, hasta terminar pues, en forma de bóveda. Después de que terminamos con los soportes o con las ramas y los postes, seguimos cubriéndolo de vegetación verde. Y esto con el fin de que cuando generemos fuego, no se queme tan rápido y más bien no genere humo, que es lo que va a generar la señal. Otra forma de construcción de señales de fuego es esta, en forma de cabaña. Y pues el nombre viene también pues de la forma en que la elaboramos. El principio es el mismo, se buscan ramas que sean verdes, las ubicamos así en forma de cabaña y posteriormente le colocamos vegetación verde para que genere el humo. Siempre debemos tener a la mano leña, arbustos, ramitas, hojas para alimentar el fuego y no dejar que se apague. Y una vez el fuego esté prendido, también podemos apoyarnos con el uso de bengalas para que sean más visibles.
Otras señales de rescate puede ser esta rueda Catalina, que esta se hace con una barra de luz química, la cual se ata a un cordón aproximadamente de 1 metro, y lo que se hace es darle vueltas, y esto es visible hasta 6 kilómetros de distancia, hasta 3 kilómetros de distancia. Estos también pueden ir acompañados con el silbato. Podemos hacer, podemos hacer 6 pitidos por 1 minuto. Podemos hacer 6 ciclos de pitidos por 1 minuto y luego quedamos 1 minuto en silencio. Esto es como una señal de que necesitamos ayuda. Y la respuesta a estos silbatos es 3 pitidos cortos de que nos han escuchado. También hay otra señal que se llama árbol con espumillones, que es utilizar, digamos, si no nos podemos mover de algún lugar, entonces o escogemos un árbol que sea el más grande, que esté como separado de los otros, en el que le pueda entrar mucha luz, mucho sol, y utilizamos elementos como tiritas de la manta térmica o cosas que brillen, y las colocamos alrededor de los árboles. Esto genera que cuando haya brisa, entonces la brisa mueva esas pequeñas tiras de rollos de papel de aluminio o cualquier material brillante que hayamos encontrado, y también genera como una luz, como destellos de luz que pueden ser vistos a grandes distancias. Otras señales también pueden ser las bengalas, pero con estas pues debemos tener en cuenta que, que generan calor, y si digamos nos encontramos en una parte como océano, podemos quemar la balsa. Entonces hay que utilizarlas con mucha precaución, como por ejemplo en este caso nos muestra que lo está utilizando con la mano estirada. Así se deben utilizar, mantenerlo lo más lejos posible de nosotros y de la balsa. Eso también puede generar quemaduras. También se deben utilizar con guantes y tener todas las precauciones. Y estas bengalas tienen luz por lado y lado. Un lado se utiliza en el día y uno en la noche. También acá vemos unas señales de tierra y aire que podemos utilizar. Esta B es una señal de necesito ayuda, una X, necesito asistencia médica, una N es negativo, una Y es afirmativo, y una flechita apuntando hacia arriba es avanzar en esta dirección. También podemos utilizar señales de espejo, y si no tenemos un espejo o no contamos con los elementos técnicos que son los apropiados para hacer este tipo de señal, también podemos improvisar con latas. La idea es generar pequeños destellos que se puedan observar a grandes distancias. Otro factor que debemos tener en cuenta son los animales salvajes. Acá nos habla el libro de unos animales cimarrones. Estos animales son animales domésticos, como cerdos, gatos, perros o otro tipo de animales que han escapado de zoológicos o de centros y escaparon a la naturaleza. Lo que pasa con estos animales es que como ya estuvieron en contacto con el ser humano, no le tienen miedo y pueden ser agresivos y pueden ocasionar más problemas que los mismos animales silvestres. Entonces siempre hay que informarnos si en el lugar donde vamos a estar existen o se han observado, hay reporte de este tipo de animales. Acá el libro nos menciona algunos animales que pueden ser peligrosos, como los osos, los grandes felinos, los hipopótamos, los elefantes y los cocodrilos. También nos habla de tiburones, serpientes y anfibios. Entonces lo importante es averiguar en qué tipo de zona vamos a estar, y dependiendo de ese lugar geográfico, asimismo vamos a tener presencia de estos animales. Entonces lo que debemos averiguar es cómo actuar. Bueno, primero que todo, cómo evadirlos. Lo que no queremos es entrar en contacto con ellos. Segundo es cómo actuar en el caso de que se llegue la situación que por error nos topemos de frente con este tipo de animales. Acá nos dice que es útil llevar un arma, puede ser un palo o un bastón largo, o también un spray de pimienta, que lo que va a hacer es que el animal se incomode por el uso de este elemento y tal vez huya, pero siempre hay que mantenerlos alertas y investigar acerca de qué animales se encuentran en estas zonas. Dificultad para respirar. Vamos a hablar de los problemas respiratorios. Los problemas respiratorios requieren un tratamiento inmediato, ya que esto impide que llegue suficiente oxígeno a los tejidos corporales. Su causa puede ser temporal
o puede ser crónica. Cuando la causa es temporal, podemos decir que es por atragantamiento, ahogo o inhalación de humo. Cuando su causa es crónica, normalmente es en los pacientes que sufren de asma y por esta indicación se requiere hacer alguna modificación o inhalación. En la asfixia, encontramos que cuando se atasca un objeto en la garganta puede provocar un espasmo muscular que bloquee las vías respiratorias. Para esto debemos estar seguros o mejor siempre preguntarle a nuestro paciente si se está asfixiando, si puede toser, respirar. Con eso así identificamos si la obstrucción es leve o si se puede solucionar por sí sola. Si el afectado pierde la conciencia, ábrale las vías respiratorias y verifique su respiración. Si no respira, comience la reanimación. Así puede desencajar el objeto que está provocando la obstrucción. También en problemas respiratorios hablamos del asma. El asma es una enfermedad que provoca dificultad respiratoria porque los músculos de la vía respiratoria sufren espasmos. Los pacientes generalmente llevan inhaladores para utilizarlos en caso de un ataque de asma. También nos dice o podemos pensar que en caso de un ataque de asma el afectado no lleva medicación, debemos sentarlo y llamar a urgencias. También vamos a hablar de la inconsciencia. En la inconsciencia dice que si alguien pierde la conciencia, la prioridad consiste en que se debe asegurar las vías respiratorias, llamar a urgencias inmediatamente. Lo ideal es que alguien lo haga mientras usted ayuda al paciente. Trate de no moverlo ni lo deje solo, al menos que necesite obligatoriamente ir a buscar ayuda. Dentro de la inconsciencia debemos comprobar la respuesta, hablar con el paciente, observar si él está alerta, si reacciona debidamente. Puede que no esté del todo consciente. Abra las vías respiratorias y verifíquelas. Compruebe la respiración. En este punto debemos escuchar, observar y percibir la respiración, que sea normal, simétrica. Si no respira, comience de inmediato con las compresiones del pecho. El RCP. El RCP, si el lesionado no respira, debe intentar que el cuerpo siga recibiendo oxígeno aplicando compresiones en el pecho y respiraciones de rescate hasta que llegue el servicio de urgencias. El RCP en niños, en el principio se dan 5 respiraciones de rescate y se aplican 30 compresiones con la muñeca de la mano dominante y con menos presión que el adulto. Continuar con 30 compresiones seguidas, 2 respiraciones de rescate hasta que el niño se recupere. Si está solo, aplique RCP durante 1 minuto antes de pedir la ayuda. ¿Cómo se administra o se realiza una RCP? Arrodíllese junto al afectado y junto al pecho. No se cambia de posición si está acompañado, cambie cada 2 minutos para así evitar el desgaste. A continuación le hablaremos del capítulo 7, el cual como encabezado tiene nociones básicas de primeros auxilios. Tenemos claro y entendemos que primeros auxilios es la primera atención que se le va a dar a ese paciente o a esa persona en el lugar, digamos, de los hechos, antes de que llegue el grupo de emergencias, que va a ser las personas que van a tratar al personal ya médicamente en el lugar. Entonces tenemos dentro del capítulo que nos dice que la inmensa mayoría de las lesiones se pueden tratar o estabilizar con una combinación de técnicas de primeros auxilios y sentido común. Entonces, como les mencioné anteriormente, los primeros auxilios, la primera atención que le vamos a dar a la persona en el lugar. Como lo dice acá, es con sentido común. Obviamente, al momento de ver al compañero o la persona en una lesión o en un estado crítico,
automáticamente este sentido común se va a activar y nos va a llevar a realizar maniobras o características que nos va a dar para salvar o atender, digamos, esa emergencia en ese momento. Dentro de este capítulo también nos habla y nos hace énfasis de que debemos resaltar la seguridad, que la seguridad es muy clave. Seguridad de la escena y la seguridad del compañero y la de nosotros mismos. Si manejamos esta seguridad, miramos estos vectores que no se demuestren alguna amenaza tanto para nosotros como para la persona que vamos a darle esa atención primaria, esos primeros auxilios. Vamos a obviamente a brindarle esa seguridad tanto en la zona como en la atención. Igualmente también nos recalca unos cuidados donde pues nos vuelven a recalcar esa seguridad para que evitemos el peligro en todo momento. Para así poder obviamente seguir prestándoles ayuda al compañero o a la persona que la necesite. Entonces, si la zona no es segura, obviamente debemos de tratar de una forma táctica o fácil extraer a esa persona o moverla de ese lugar que está insegura a una zona segura para poder darle o brindarle esa atención. Si siguen en esa misma zona de peligro y se ven esos vectores que atenten tanto la integridad de nosotros como la del compañero, no tratemos de atenderlo en esa zona, sino siempre es buscar una zona segura para evitar ese peligro. De igual forma nos habla de un kit básico de primeros auxilios que siempre cuando vayamos a entrar a hacer una actividad, tanto sea de montañismo o X, siempre nos habla de que tengamos a la mano o a nuestras manos un kit de primeros auxilios, el cual siempre se debemos de mantenerlo seco y obviamente prestándole como un inventario donde que si X o Y elemento se encuentre vencido, nosotros lo suplantemos o lo cambiemos por uno que esté vigente y el vencido retirarlo y darle de una manera adecuada el procedimiento de desintegración o exposición del personal que maneja los residuos. Y estos elementos quirúrgicos o elementos médicos que se manejan en el ámbito, digamos, hospitalario, de primeros auxilios. De igual manera, esto también tener esto en cuenta, o como de cuidados, de que siempre hay que controlar al compañero, hacerlo desde una distancia segura. Siguiendo con las nociones básicas de primeros auxilios, debemos de tener en cuenta el kit básico que nos habla o que nos da unas pautas de cómo pues armar o tener nuestro kit básico. Y dice que son unas tijeras especiales para hacer corte de ropa o de gasas o de estos elementos que necesitemos en la atención de primeros auxilios. Ganchos, esos ganchos son los de nodriza, los que utilizamos para la ropa, para en un momento de necesitar para un cabestrillo, poder pues hacer digamos, inmovilización. Estos ganchos nos va a ayudar. El bolso, pues donde van a ir todos esos elementos que será pues nuestro kit. Los apósitos estériles, unos antibióticos oculares, unos medicamentos tales como por ejemplo unos antihistamínicos o paracetamol. También pomada antiséptica, guantes desechables para poder hacerle la atención al paciente o al compañero, obviamente para protección y para evitar alguna clase de infección. Esparadrapo y gasas.
Bueno, terminando con nuestro kit básico de primeros auxilios, debemos de tener en cuenta las prioridades después de un accidente, que son evaluar situación, respuesta, vías respiratorias, respiración y circulación. En evaluar situación es evaluar rápidamente la situación en la que se encuentra nuestro paciente o nuestro compañero, como por ejemplo si se encuentra con alguna hemorragia, alguna complicación, como lo dice aquí, en las vías respiratorias o en su respiración, y en la parte de circulación alguna hemorragia. En la parte de respuesta, pues su estado, si está consciente o inconsciente. Si responde, pues se da a entender que pues, nuestro compañero está en un estado consciente. Si no está seguro, entonces hacemos llamados o estímulos dolorosos. En vías respiratorias, verificar que no esté algún cuerpo extraño obstaculizando estas vías. De igual manera, verificar el estado de su lengua, que pues a veces por el X o Y situación o accidente, podemos obstruir nuestra vía respiratoria o nuestra vía aérea con nuestra propia lengua. Y si pues obviamente se encuentra con un cuerpo extraño o nuestra lengua se encuentra obstruyendo la vía, realizar una maniobra para hacer la extracción de ese elemento que está obstruyendo la vía aérea, o pues hacerle la corrección a la lengua, si en este caso es la lengua quien esté obstruyendo la vía respiratoria. En la respiración, pues obviamente, si está normal, si aquí la parte del pecho se encuentra asimétrica, o si se llega a encontrar algún problema, alguna situación en la parte de la respiración, obviamente pues entrar a realizar obviamente el debido tratamiento o el debido procedimiento para estabilizar a nuestro compañero o a nuestro paciente que se encuentra en la situación. Todo esto pues son las prioridades que debemos de tener en cuenta en ese momento de un accidente que nos encontremos, y obviamente como nos dice nuestro título, de primeros auxilios, que hacer la atención inmediata en ese momento. Nos seguimos con nuestros primeros auxilios. En esta parte debemos de tener en cuenta también las lesiones que más frecuentes se pueden presentar, digamos en una salida ecológica, en montaña, que son las de lesiones en manos, brazos, hombros, que pues en estas zonas se presentan. En este punto pues hablamos de los cabestrillos improvisados, que se utilizan en esas lesiones que les nombraba, como manos, hombros y brazos, para realizar una correcta inmovilización en estos campos. Entonces, dentro de los cabestrillos improvisados, nos hablan de esquina de chaqueta botonada, manga con imperdibles, que son ganchos de ropa, ganchos de nodriza, y correa de hombro. También debemos tener en cuenta que pues si no contamos con ninguno de estos elementos, aunque son elementos que normalmente pues portamos, tener en cuenta que también podemos conseguir utilizar un pedazo de tela, obviamente que sea fuerte, de 1 metro cuadrado aproximadamente, y doblarlo que de tal forma que triangular, y con ella podemos realizar también un cabestrillo si no llegamos a contar con esos elementos.
El cabestrillo de esquina de chaqueta, pues nos habla la literatura o nos muestra la literatura que sería coger una esquina de la chaqueta y si cuenta aquí con un clip o botón, llevarla a la parte superior y engancharla aquí con el otro clip, si en este caso esta la tuviera. Si no, como acá nos habla, con unos perdibles o ganchos de nodriza. Se haría esta función, se colocaría el brazo y se llevaría a esta altura, que siempre la inmovilización de estas extremidades debe ser elevadas. Y aquí nos quedaría nuestro brazo inmovilizado con esquina de chaqueta. Esta que dice chaqueta botonada sería en este caso que la chaqueta la dejáramos hasta esta altura y aquí dejaríamos nuestro brazo donde tiene una parte para que haga su descanso y obviamente el brazo totalmente pues elevado y inmovilizado de una manera adecuada. La manga con imperdibles pues ya sería en la parte donde ya tenemos o utilizamos esto nuestro bolso y aquí se haría la inmovilización y obviamente pues como dice aquí manga con pernibles, aquí se tomaría la parte de la chaqueta, se ajustaría aquí a la cinturón del bolso con el gancho dándole la altura que necesita la inmovilización de nuestro brazo y la correa de hombro, entonces lo mismo aquí con las mangas del bolso y aquí pues se puede utilizar esta parte, miren, como se pueden dar cuenta, nos da la inmovilización o en algunos casos los bolsos llevan o tienen digamos, esta cuerdita aquí de refuerzo que nos puede también ayudar para dar la inmovilización del brazo. Y culminando ya con nuestros temas, hablamos de nuestra protección contra las infecciones, donde aquí nos hace énfasis de estos tres elementos muy importantes al momento de realizar nuestros primeros auxilios, que son guantes de nitrilo, toallas antisépticas y apósitos estériles. ¿Por qué guantes de nitrilo? Y obviamente guantes desechables. Pues debido a que nos va a evitar ese contagio o ese contacto directo con nuestro paciente o compañeros que le estemos realizando esa atención, para obviamente evitar que pues seamos víctimas de pronto de algún contagio X o Y enfermedad, si en nuestro compañero paciente de pronto se presentan alguna fractura o hemorragia. Deben, obviamente, como les explicaba acá, le hacía énfasis del nitrilo, no del látex, ya que pues al tener contacto con ese látex, ese material puede provocar una reacción alérgica. Entonces por eso nos hacen énfasis de que pues los guantes sean de nitrilo. En la parte de las toallitas antisépticas también son muy útiles para limpiar las heridas y también obviamente para hacernos nuestros propio limpieza personal al terminar de prestar esa atención de primeros auxilios. Y con nuestros apósitos estériles, estos son muy útiles tanto pues en un momento de que nuestros compañeros o alguna paciente se encuentre con una hemorragia sanguinante, para eso hacerle control de hemorragia. De igual forma también esos apósitos estériles nos sirven también para pues al momento de hacer una inmovilización de extremidades superiores, de utilizarlo como cabestrillo. Esto también nos puede ser muy útil en este momento de prestar nuestros primeros. Soy el estudiante César Eduardo Méndez y vamos a continuar con la exposición referente al manual de supervivencia en exteriores, en el capítulo 7, sobre los temas de plantas tóxicas y parásitos intestinales. Referente al primer punto, las plantas tóxicas,
es indispensable tener conocimiento en el momento que se hacen excursiones o salidas a campos abiertos, debido a que si se hace contacto con estas plantas podemos generar algún tipo de envenenamiento por contacto. Algunas de estas plantas que generan estos efectos sería como la hidra venenosa, el sasuke venenoso y el roble venenoso, el cual generan una mancha o tipo de aceite al cual hace el contacto con el paciente y puede generar irritación, picor, ruborización, inflamación y en algunas ocasiones ampollas. Es indispensable tener conocimiento que en el caso de presentar estos síntomas, desplazarse hasta el centro médico más cercano, debido a que puede generar alguna afectación a las personas o pacientes. De igual forma, en caso de no tener un centro médico donde se pueda asistir, se hace un lavado con abundante agua por alrededor de 10 a 15 minutos. De igual forma, no debemos rascar estos lugares ni romper las ampollas que se generan, debido a que estas se pueden contaminar y generar algún tipo de infección. En algunos casos se hacen remedios naturales haciendo emplastas con hojas de la planta Celidonia, el cual genera que se sequen las ampollas y se calma el comezón que se genera en la piel. Ya otro punto por envenenamiento ingerido, es indispensable tener conocimiento qué veneno ingirió el paciente, hace cuánto y en qué cantidad, debido a que asimismo se puede proceder para evitar que el veneno se propague más fácilmente en el organismo. En el caso de envenenamiento por ingesta, es indispensable que el paciente se dirija a un centro médico lo más pronto posible. De igual forma, cuando se envenena o se intoxica con algún tipo de combustible, es indispensable tener conocimiento que este no se debe inducir el vómito, debido a que este genera lesión al ingerir, y si se induce el vómito, este va a generar algún tipo de lesión cuando se vomita. En los momentos que se realiza envenenamiento por ingesta, es indispensable que para diluir el veneno o el efecto de este, se debe ingerir agua fría o leche, con el objetivo de que este no haga el efecto en los pacientes. De igual forma, vamos a hablar sobre los parásitos intestinales. Es indispensable tener conocimiento de que algunos de los parásitos son como los helmintos y los protozoos. Estos se generan por la ingesta de bebidas o alimentos contaminados. Es indispensable, antes de ingerir los alimentos, lavarlos y hervirlos. De igual forma, estos parásitos pueden generar deshidratación, vómito y diarrea en las personas. Con el objetivo de prevenir esto, es indispensable asistir a un centro médico o hacer algún tipo de tratamiento natural. Esto se puede generar con cortezas de algunos árboles, con té, carbón, huesos, greda, ceniza y entre otros. De igual forma, para evitar este tipo de problemas con los parásitos, es indispensable hervir todo el agua que se va a consumir, lavar todos los alimentos muy bien, no nadar en lagos donde se sospeche que sea el agua contaminada. De igual forma, donde se ha generado algún tipo de herida, debemos cubrirla, ya que por este se puede ingresar. Continuando con el tema de traslado de heridos, pues lo ideal sería que nosotros trasladáramos un herido desde la posición en que le encontramos o con los elementos para atención prehospitalaria indicados para hacer un traslado de un paciente. Pero como nos vamos a encontrar en una salida de campo y no vamos a tener ningún de este tipo de elementos, pues podemos improvisar algunas técnicas. Entre esas está el levantamiento bombero, improvisar una camilla, asiento de 2 personas y apoyado para el tronco. En el tema, la técnica de improvisar una camilla, pues es muy sencillo. Todo depende de las cosas que nosotros encontremos en el medio, como puede ser
un árbol donde podamos cortar una parte de este árbol larga y nos sirva para improvisar una camilla. ¿Con qué elementos vamos a improvisar esa camilla? Pues puede ser con la camisa, con la chaqueta que nosotros tengamos, que sea resistente y que podamos tener seguridad de que nos va a servir para trasladar a este paciente en algún tipo de distancia. El levantamiento de bombero, esta técnica la voy a explicar más adelante con un ejemplo, pero esta técnica nos sirve para trasladar a un paciente cuando nos encontramos el paciente y yo únicamente, o el paciente y una persona nomás que lo encuentre. Esta técnica nos sirve pues para trasladarlo en distancias cortas. Asiento para 2 personas, para asiento